La plasticidad de los materiales es generalmente consecuencia de los deslizamientos de planos cristalinos a través del movimiento de dislocaciones. Este fenómeno de maclado no es único, sino que a veces es acompañado por la formación de maclas. Diagrama esfuerzo-alargamiento en un ensayo de tracción. En el ensayo de tracción, el material se comporta elásticamente hasta llegar al límite elástico en el cual empieza la zona de deformación plástica. Dentro de esta zona se tiene la deformación permanente, es decir, al dejar de hacer la fuerza al material, queda con la deformación permanente. Cuando se entra a la deformación plástica a nivel microestructural, los granos del material se encuentran en dirección de deformación, en este caso horizontalmente. Como se muestra en la imagen, los granos fueron alargados o deslizados horizontalmente hacia la derecha. Se tendrán cristales en los cuales se tiene un deslizamiento en una dirección y otros cristales con el deslizamiento en otra dirección. Que ocurra en una u otra dirección depende de cómo está orientado el plano más favorable del deslizamiento. Siempre tendremos dos planos más favorables en cada cristal, por lo cual veremos líneas entrecruzadas de sistemas de deslizamiento en cada grano. El deslizamiento se produciría cuando la tensión tangencial alcanza el valor crítico del deslizamiento del cristal. Se ha demostrado que la deformación plástica es el movimiento de gran número de dislocaciones. Como sabemos, las dislocaciones son defectos lineales. La dislocación de cuña se mueve gracias a esfuerzos cortantes aplicados perpendiculares a la línea de dislocación. Cuando se hace un esfuerzo tangencial, es decir, un esfuerzo cortante en el cristal, la dislocación se va a mover hacia la derecha, de tal manera que tenemos esta deformación plástica acumulada, es decir, se ha producido un deslizamiento relativo de los planos cristalinos que hay por encima de este plano de deslizamiento con respecto a los de abajo, produciendo un deslizamiento paulatino. En la dislocación helicoidal, ésta se mueve en dirección perpendicular a la tensión aplicada. La deformación plástica neta producida es la misma. Esta se mueve en dirección perpendicular al esfuerzo aplicado de corte y se obtiene una deformación plástica en el material. Esta deformación sucede por un cambio en la posición de los átomos en un plano de maclado, donde alcanzan una posición simétrica con respecto a los átomos del otro lado. El maclado normalmente siempre viene asociado en dos planos de maclado en pares, o sea, líneas paralelas. Este fenómeno no es único, sino que a veces es acompañado por la formación de maclas. Las estructuras cristalinas pueden presentar los siguientes defectos. Entre los defectos puntuales se encuentran las vacantes y las intersticiales. Las vacantes son ausencia de un átomo en la estructura cristalina. Esta ecuación nos dice que la cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura. Intersticiales se refiere al átomo u otro material que ocupan un hueco o intersticio, refiriéndose así a defectos intersticiales. Los defectos lineales más importantes son las dislocaciones. Las dislocaciones pueden influir demasiado en la deformación plástica de los materiales metálicos. Las dislocaciones pueden ser de dos tipos: dislocación de cuña, arista o borde y dislocación helicoidal. La dislocación de cuña se trata de la falta de una línea de átomos y la dislocación helicoidal se trata de la izadura de un cristal donde se tiene la línea de dislocación. Además, las dislocaciones tienen un carácter mixto, es decir, dislocaciones mixtas. La mayoría de las dislocaciones presentes en los materiales tienen un doble carácter, cuña helicoidal. Para todo tipo de dislocaciones se define una magnitud llamada el vector de Burgess.
Vector que expresa la magnitud, es decir, longitud y dirección de la distorsión reticular asociada a la dislocación. Los defectos interfaciales normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina y/o orientación cristalográfica. Se muestra en la imagen cuando un cristal con un ordenamiento determinado y se encuentra con otro cristal con otra orientación distinta, aunque sea del mismo material, como al no coincidir, se produce una zona con un desordenamiento de átomos. Esta zona o defecto se llama borde de grano, es decir, el borde de grano es la zona donde se encuentran los átomos desordenados en la conjunción de dos granos con orientación cristalográfica distinta. Los defectos de volumen generalmente son defectos de fabricación y pueden ser debidos a la formación de poros, grietas e inclusiones. Los endurecimientos más importantes de los materiales son disolución sólida, deformación plástica, reducción del tamaño de grano y endurecimiento por precipitación. La dureza y la resistencia son propiedades contrarias a la plasticidad. Además, la capacidad de un material para deformarse plásticamente depende de la capacidad de las dislocaciones para moverse. Por tanto, la restricción y el impedimento del movimiento de las dislocaciones convierte el material en más duro y resistente, y así los procedimientos para incrementar la resistencia de los materiales se basan en el principio, dificultar el movimiento de dislocaciones. La disolución sólida consiste en introducir elementos de aleación en la estructura cristalina de tal manera que dificulta el movimiento de las dislocaciones, porque introducen una elevada deformación en la red cristalina o fijan las dislocaciones. Como se muestra en la figura, cuando se introduce un elemento o un átomo en una sustancia distinta del elemento principal, como es más grande, crea una deformación estructurada alrededor de la partícula. Eso provoca la dificultad del movimiento de las dislocaciones. Otro mecanismo del incremento de la dureza, resistencia de los materiales es el endurecimiento por deformación, es decir, es el endurecimiento producido por deformación en frío o acritud y se produce como consecuencia de la elevada cantidad de dislocaciones producidas en el material. El porcentaje de trabajo en frío o deformación en frío se calcula mediante la siguiente relación, donde el área inicial se resta al área final entre el área inicial multiplicada por 100. Como se muestra en la imagen, si una dislocación se mueve por un plano de deslizamiento y llega a un borde de grano, automáticamente tiene que cambiar de dirección, porque el otro grano de la derecha tiene una orientación distinta y va a cambiar de dirección, con lo cual va a suponer un incremento en la tensión.